muchos lo conocen. Está en 3 evangelios, de Marcos, de Mateo y de Lucas. Me acompañan a Marcos 9, leeremos del versículo 14 al 29. Y dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolos, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo y tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Esta palabra la encontramos en Marcos, como lo hemos leído, la encontramos en Mateo 17, del 14 al 21, y en Lucas 9, 37 al 43. Me llamó la atención porque dice: este género no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. La oración sabemos que es la comunión con Dios, así como el Hijo de Dios, que fue Jesús, también mantuvo esa comunión, esa estrecha relación con el Padre. Así nosotros tenemos que mantener la oración. La oración surge de un corazón derramado ante el Creador, en adoración, en acción de gracias, en confesión de pecados, en petición, en ruego, en súplica y con un corazón sincero. Y el ayuno lo vemos también en Isaías 58, que el objetivo es afligir el alma, como dice en Salmos 35:13, y dar más fuerza a la oración. También es la abstinencia de tomar alimento por un periodo corto de tiempo. En Mateo 9:14 nos habla la palabra que también Jesús el Bautista ayunaba y sus discípulos ayunaban. Pero los discípulos de Jesús, cuando le preguntaban por qué ayunan ellos y no nosotros, porque él les dijo que mientras el novio esté con ellos, ellos no ayunarán. Más tarde vemos en las Escrituras que cada discípulo, los discípulos de Cristo, ayunaron en ciertas circunstancias. Así que el ayuno es recomendable en un espíritu de oración y de súplica. Aquí en la palabra de Marcos vemos la historia de este padre que trae a su hijo, que convulsiona con ataques epilépticos. Otra versión dice lunático, que ante los discípulos para que los ayudase y los sanase, pero estos no pudieron. Y en medio de la multitud, Jesús se abrió paso y dijo, ¿no?, amonestando: ¿qué pasa aquí? Porque estaban los discípulos, la gente, los escribas, y decían: ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces el padre le dijo: traigo a mi muchacho para que lo sane, porque un espíritu mudo y sordo le posee. Pero sus discípulos no hicieron nada, no pudieron. Y Jesús dijo: tráiganmelo. Como dice aquí, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
vemos que lo tomó desde niño. Podemos ver que los niños tampoco no están a salvo de las acechanzas del maligno. Amén. En el 22 dice, en el versículo 22 dice, pero si puedes hacer algo. Esta palabra, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mi inquietud, porque es como decir, bueno, si tú pudieras, no tengo una fe certera, quizás dudo, que aún le quedaba un poquito de fe para que su hijo sea sanado. Que a pesar de la negación, del fracaso de los discípulos que no pudieron, pues él dijo, aquí estoy, ¿no? E inmediatamente el padre clamó, dice en el versículo 24, y clamó diciendo, creo, y ayuda mi incredulidad. Aquí este padre reconoció el pecado de incredulidad. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso fue como un aliciente a este padre, para que el padre dijera, creo, ayúdame. Nosotros muchas veces también hemos necesitado esa ayuda, a veces nuestra fe baja, pero sin embargo tenemos a un sumo sacerdote, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice que fue en ayuda, que le dijo al Señor, ayúdame. Que con esa palabra de ayuda aquí quizás pudo decir, aumenta mi fe, perdona mi incredulidad. Que no fuese por la falta o por la poquita fe que tengo que impidiese que mi hijo sea sanado. Pero aquí estoy. En Hebreos 11:1 dice, es pues sobre la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto nos dice que el tener fe es sujetar nuestra vida a Dios como prueba del poder de Dios. Y en Efesios 2:8 nos dice que la fe es un don de Dios, es un regalo. Cuando Jesús en el versículo 25 vio la multitud, dice que le dijo al Espíritu, sal de él y no entres más en él. Lo dijo con autoridad al espíritu mudo y sordo, que está expulsado y sin retorno. Y esta es la sanidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando el Señor sana, lo sana del todo. Su sanidad es permanente. En el versículo 27, dice que luego el Espíritu lo dejó como inerte al muchacho, pero Jesús le tomó de la mano y se incorporó, se levantó. Y en el versículo 28 dice que cuando entró a la casa, sus discípulos se preguntaron, ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Por qué ellos no pudieron echar fuera los demonios? Y esto lo encontramos en Mateo 17:20, que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará, y nada os será imposible. Aquí vemos la respuesta a los discípulos. ¿Por qué es que no podemos obrar en milagros? Quizás tenemos poca fe. Y les dijo en el 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quizás los discípulos estaban faltos de oración. Vemos capítulos adelante, en el mismo capítulo de Marcos, sobre la transfiguración, que Jesús subió al monte y llevó a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Amén. Y ahí se transfiguró, dice que su rostro mudó, resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blanco como la luz. En otras versiones encontré de que sus vestiduras eran tan puras, tan limpias, que ningún jabón de lavadora podía igualarse a ello. Y es donde se apareció, y de eso también lo vemos en segunda de Pedro 1:17-18, que Pedro testificó sobre este suceso. Cuando nosotros vemos el fracaso como de este padre, el fracaso de la oración de los discípulos, pensamos algo pasa. Quizás los discípulos creían en sí mismos, o quizás a veces nosotros nos creemos con poder, pero sabemos que el poderoso es Cristo, no nosotros. Y la palabra en Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero en el versículo 6
pone: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Esa es la confianza que nosotros debemos tener, la confianza en Jesús, nuestro Salvador y Sanador. Me imagino que al descender los discípulos del monte de la transfiguración, venían pletóricos, habían visto a Moisés, habían visto a Elías, habían visto mudar el rostro de nuestro Señor. Y no me imagino que al bajar al pueblo se encontraban con toda esta multitud y con este hecho aterrador. Ver la gloria de Dios, a ver una necesidad en el pueblo, una necesidad de sanidad, una necesidad de salvación. Pero vemos en Salmos 34:8 que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso es el hombre que confía en él. Así que no tengamos temor de lo que podamos enfrentar. Sigamos orando, clamando a Dios, sabiendo que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y que el perfecto amor de Dios eche fuera todo temor de nosotros, como dice su palabra en 1 de Juan 4:18. Y podamos decir, como en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Esta es la palabra que el